Vale, perfecto. Pues seguimos con Antonio Diego Seri, método de persistencia a Resting. Nos queda esta, tenemos un break después, queda otra y luego jornada de clausura, ¿vale? Así que, aunque vayamos un poquito tarde, no os preocupéis porque con el break ajustamos, ¿vale? Disfrutarla. Vale. Perfecto. Pues nada, encantado. Lo primero, daros gracias por estar aquí, a la organización por permitirme dar la charla. Me llamo Antonio Seri, todo el mundo me llama Andy, ¿vale? Lo de tener nombre compuesto tiene este tipo de cosas. Para quien le interesen las certificaciones, CRTO, Maldev, alguna cosilla así. Justo esta semana empiezo como Senior Red Team Member en esta tesis. Vengo de ser sysadmin en diferentes sitios y responsable de seguridad ofensiva en Rural Servicios Informáticos, que es la empresa informática de Grupo Caja Rural, ¿vale? Nada, estoy en esto de hacking y cacharreando desde que salió los primeros exploits para PSP, que fue cuando me enganché, y escribo algunos artículos y tengo alguna cosilla por ahí, por si os interesa y queréis darle un try a algún artículo que haya por ahí. Nada, ¿qué vamos a ver? Principalmente un poco de contexto sobre qué es una kill chain, fase de persistencia, de qué va a ir la charla en general, OPSEC y algunas consideraciones iniciales, y luego principalmente lo que vamos a ver es el despliegue de intencionalidad para dividirlo en dos fases en las que voy a contar diferentes métodos para generar persistencias en Windows, ¿vale? Unos que parten de la existencia ya de conectividad dentro del perímetro de la infraestructura que vamos a comprometer o que estamos comprometiendo, y después técnicas de persistencia que parten de haber perdido ese acceso inicial o esa capacidad de tener conectividad dentro, ¿vale? Bueno, lo primero, que es una kill chain. Aquí probablemente ya todos tenemos el concepto más o menos claro, pero bueno, por detallarlo un poquito más, aquellas acciones que va a realizar un atacante para conseguir sus objetivos, una serie de tácticas, técnicas y procedimientos. Yo en concreto me gusta mucho tratar de copiar TTPs que estén activas. Entonces, parte de mi hobby es analizar TTPs que están realizando atacantes, ya sea porque tengo compis del SOC, de Threat Intelligence o tal, que me hacen llegar algunos informes y me permite eso extraer TTPs para luego utilizar en Red Team, o simplemente, y también cuando no tienes esa capacidad, pues existen recursos como son los equipos de Threat Intelligence que hacen publicaciones o de DeFi Report, que nos vuelcan un montón de TTPs y un montón de cosas que luego podemos utilizar y que están chulas para el día a día, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, súper sencillo en la kill chain, pues tenemos reconocimiento, weaponización, delivery, explotación, instalación. Nosotros entramos en la fase de persistencia, en la instalación o el command and control, ¿vale? Y luego la consecución de acciones y objetivos, ¿no? Uy, perdón. Bueno, dentro de todo esto, o sea, unas consideraciones iniciales sobre OPSEC, ¿no? Que va a ser principal dentro del despliegue de este tipo de técnicas. El OPSEC es un término que acuñaron los americanos con el informe del Purple Dragon. Por si no lo conocéis, está muy curioso. Es un informe clasificado de la NSA, en el cual mete toda la terminología del OPSEC a partir de la guerra de Vietnam y explica un poco qué es esto de la seguridad operacional contra la seguridad instrumental, cómo no dar información extra al enemigo durante tu propia operación y tal. Esto es fundamental cuando analizamos el comportamiento de actores y sobre todo cuando queremos replicarlos, y sobre todo cuando queremos replicarlos en una capa que es la que nos va a permitir seguir funcionando cuando nos han conseguido detectar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener un poco de cuidado cuando analizamos este tipo de técnicas en cómo replicarlas y no simplemente basarnos en el propio uso de la técnica, ¿no? Por eso creía que era importante hacer aquí un pequeño disclaimer. Despliegue de intencionalidad. ¿Por qué vamos a dividir la charla en dos grandes bloques de técnicas, ¿vale? Por así decirlo. Porque es que los objetivos reales o sea, cuando he estado analizando y trabajando con ejercicios de red teaming que vienen de otras empresas, en este caso, la anterior empresa en la que trabajaba, bueno, los objetivos de persistencia que se definían en muchas ocasiones venían ya de parte del compromiso inicial o de la posibilidad de que, bueno, si me pillan, la empresa me va a dar otro acceso inicial y a partir de ahí voy a poder trabajar, ¿no? Entonces, bueno,
Esto, lógicamente, en un entorno real y lo que hacen los atacantes es bastante diferente y luego no estoy de acuerdo en que tengamos que partir de esa premisa. Tenemos que conseguir generar persistencias dentro de nuestra kill chain para que en caso de que haya una detección y tengamos que dar pasos para atrás dentro de nuestro ataque, seamos capaces no de volver a pedir un punto de acceso inicial, sino haber generado nuestro punto de acceso inicial de nuevo, ¿no? Por eso consideraba que era importante hacer esta diferenciación que se va a ver durante las diferentes técnicas para generar esa resiliencia y poder hacer que esto sea fructífero y no simplemente lanzar un comando por consola y dejarlo ahí. Bueno, como aplicar cada una de las técnicas, reproducirlas, apagar un ordenador iba a ser un desastre e iba a consumir muchísimo tiempo, ¿vale? Incluso en vídeo, vamos a utilizar un montón de gráficos. A mí me gusta mucho porque te ayuda a visualizar un poco cuál es la infraestructura de la que estamos hablando. Aquí, como podemos ver, tenemos un atacante con un C2 y una infraestructura interna con una Active Directory con diferentes equipos, ¿no? ¿Lo podemos complejizar mucho más? Sí, lo podemos complejizar mucho más. Todos sabemos que luego cuando entramos a hacer un red team lo que nos encontramos es algo como esto, pero multiplicado por 3.000 equipos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que buscar una lógica para hacer la presentación, pero bueno, ¿qué vamos a encontrarnos al fin y al cabo? Servicios expuestos a Internet, servicios que están dentro de Internet, diferentes VLANs con diferente segmentación o no, con dominios, en ocasiones incluso varios funcionando dentro de la misma red. Pero bueno, nosotros vamos a ir a nuestra infraestructura lo más simple posible para que se puedan entender cada una de las técnicas, ¿no? Durante el proceso del ataque habremos realizado diferentes acciones, principalmente el acceso inicial, que será probablemente la parte más compleja, o si estamos haciendo un red team interno, partiremos ya de que nos han dejado pues, instalar un beacon en algún sitio, nos habrán dado un portátil, lo que sea, ¿no? Habremos conseguido saltar entre diferentes máquinas y habremos conseguido instalar diferentes persistencias. Normalmente las persistencias, lo que tendemos a hacer en los red team, y que creo que es algo que tenemos de mejorar, es ubicar solamente en aquellos movimientos laterales que hemos dado, solamente en esa kill chain definitiva, las persistencias para el resto del ejercicio, ¿no? Es decir, si yo estoy saltando entre A, B y C y luego voy a llegar a la Active Directory, no me estoy preocupando en ningún momento de generar persistencias en sitios donde yo no voy a tener operativa, donde a lo mejor no voy a instalar un beacon, donde a lo mejor no me resulta interesante porque no me permite pivotar a ningún lado, donde a lo mejor, por el motivo que sea, no puedo operar. Dicho esto, el objetivo de la charla es darnos recursos para instalar esas persistencias de una manera un poco más elaborada que nos permita funcionar y que no sea simplemente tirar para adelante. Entonces, vamos al lío. Como es Hacken, hago una pequeña actualización de este meme y vamos. Técnicas de persistencia dentro del perímetro. Lo más conocido, lo más fácil, lo que menos a veces suele sonar, generar usuarios, ¿no? Generas un usuario, administrador. Generas un usuario en el dominio o generas un usuario local. Aquí tenemos que empezar ya a tener diferente tipo de consideraciones, ¿no? Si estamos en un entorno muy bastionado, muy controlado, en el cual usar usuarios locales es anómalo, generar usuarios locales va a ser anómalo. Puede ser una solución en un momento concreto, pero va a cantar. Si estamos en un entorno que tiene una monitorización muy grande del AD, a lo mejor generar un usuario en el AD va a cantar. Pero sobre todo, ¿cómo va a cantar si no utilizamos las estructuras, se acorta un poco, estructuras de los nombres, estructuras de funcionamiento similares a las de la empresa? Es decir, yo antes de ponerme a generar usuarios en el dominio que sean, pues en mi caso, Antonio.seri, tengo que saber si utilizan esa estructura de nombres, porque a lo mejor por debajo están utilizando ADM 01800, ¿no? Luego, pues puedo generar grupos o puedo generar cualquier cosa. Aquí un pequeño truco que en alguna ocasión ha sido útil es que muchas veces no tienes por qué generar el usuario tú, ¿no? Una vez has comprometido y conoces más o menos el funcionamiento de un entorno y estás en una fase de generar persistencias y si has realizado una buena numeración, a lo mejor tienes un equipo de helpdesk al que le envías un correo y le dices, cámbiame la contraseña de este usuario. Te enumeras un usuario el cual lleve
7 meses sin conectarse, le dices que te cambie la contraseña y ya tienes una persistencia. Te la ha generado el administrador de sistemas. Entonces, eso no va a cantar por ningún lado, porque él tiene permisos y lo va a hacer. Esto de vez en cuando pasa y te das una sorpresa. En general, normalmente suele ser más útil modificar atributos de los usuarios que generar nuevos usuarios para hacer las persistencias. ¿Por qué? Porque no genera el mismo tipo de eventos, no tiene la misma monitorización. Entonces, dependiendo de la causística, os puede ayudar una cosa o la otra. Replicando actores, pues podemos encontrar gente como Akira, por ejemplo, en The Fear Report tenéis muchas cosas sobre ellos. Pues hay que hacer persistencias las cuales llamen un poco la atención, ¿no? No me sirve para nada tener un usuario domain admin el cual vaya a cantar. Lo primero que van a tener monitorizado es si se generan nuevos usuarios que sean domain admin. Entonces podemos guiarnos en base a otros parámetros que existen, como el que la contraseña nunca expire. A lo mejor podemos localizar usuarios que su contraseña nunca expire, que tengan grupos, que tengan privilegios. Y nos conviene más meter un usuario en un grupo con privilegios que generar un domain admin, porque la persistencia dentro de la infraestructura ya la voy a tener, ¿vale? Luego podemos tener la situación en la cual tenemos permisos como generic write, ¿vale? Que nos permite, o sea, nos genera la capacidad de escribir sobre algunos objetos de AD. Por ejemplo, nos genera la capacidad de obligarle con setAdUser, con el nombre del usuario, script path, a descargar de un path que nosotros determinemos un script y ejecutarlo, ¿vale? Esto es una funcionalidad de sistemas. Es algo muy típico. Tú coges y necesito un health check para ver qué ordenadores tengo funcionando y qué no, y les meto a todos los usuarios. Oye, cógete, te conectas a esta ruta del AD, descargas este PS1 y me lo ejecutas, ¿no? Pues si nosotros abusamos de eso, vamos a conseguir también tener esa persistencia. Además, esto nos proporciona una cosa, que es que yo no tengo que tener la contraseña del usuario sobre el cual voy a aplicarlo, ¿vale? Es decir, yo le puedo decir al usuario administrador de sistemas que cada vez que se conecte, cada vez que inicie sesión en la máquina, se descargue el PS1 y lo ejecute. Y lo va a ejecutar. Bueno, y consideraciones a nivel de los usuarios, pues eso. Utilizar backup como nombre, estudiar las prácticas que hacen los sysadmins, estudiar si tiene algún tipo de wiki interna, algún notepad o alguna cosa que os pueda dar información sobre qué están desplegando. Una cosa también que está bastante chula es utilizar información que hemos extraído en la fase de enumeración de software que es crítico para la empresa, ¿vale? Imaginaros que tenemos un cacharrito que se llama banca, por ponerlo súper claro, ¿vale? El programa de la banca. Nadie va a tener narices a bloquear un usuario que se llama banca no sé qué del tirón de manera automatizada, ¿vale? Entonces podemos utilizar el propio conocimiento que tenemos de la empresa en su contra. Aquí, para que veamos un poco más lo que estaba hablando de generic write. Bueno, podemos meter al usuario galletas o al usuario de M018 con el que tenemos generic write. Le podemos decir que coja y que cada vez que se ejecute, descargue el payload y lo ejecute dentro de la máquina donde se haya conectado. Dándole una vuelta a esto para la presentación, otro vector que podíamos utilizar y que tampoco iba a requerir interacción, porque aquí lo que acabaríamos es con un beacon en cada una de las máquinas donde ese usuario inicie sesión, es la posibilidad de forzar a que el usuario al cual le he puesto un script path me envíe un hash NTLM, ¿vale? O sea, yo lo que puedo hacer es setear al usuario que llame a una IP la cual tengo yo dentro de la red, en la cual tenga un responder colocado. Ese usuario, cada vez que inicie sesión en una máquina, va a enviar el hash NTLM a la máquina donde tengo yo mi responder. Entonces me voy a llevar el hash actualizado de la máquina, del administrador de sistemas. Lo voy a hacer sin tocar el usuario, lo voy a hacer sin tocar la máquina y lo voy a hacer sin tener que tocar el SAS o algunos de los problemas que tenemos normalmente con hashes, ¿no? Es verdad que voy a extraer un hash, es decir, me voy a ver obligado o a craquearlo si tengo el suficiente cómputo o a levantar un evento de pass de hash y eso puede ser ruidoso, pero bueno, ya considera persistencia con un usuario administrador, ¿no? Lógicamente esto no lo puedes hacer con todos, pero podrías recuperar incluso
En caso de desastre, de me han echado de la infraestructura, tengo un pie todavía dentro, puedo levantar un responder y un mes después ese usuario, si no han eliminado la persistencia, me seguirá enviando el usuario NTLM. Por lo que incluso si cambia la contraseña debería de llegar. Técnicas de, bueno, otras cosas que podemos hacer, claves de registro, ¿no? Modificar usuarios mediante claves de registro. Más persistencias que podemos habilitar mediante logon y boot. Pues podemos ejecutar claves de registro del sistema, las cuales nos permitan ejecutar un beacon, por ejemplo, en este caso, en el logon. Podemos también robar TTPs de actores que compran Logbit o similares para hacer lo mismo. O podemos abusar del startup, ¿vale? Dependiendo de cómo esté configurado en algunas empresas, pues la carpeta de startup te permite desplegar simplemente lo que se tiene que ejecutar al inicio de sesión y se ejecuta, entonces puede ser un método para dropearlo ahí. Sí que es verdad que está un poco en desuso, entonces puede cantar tanto el propio hecho de generar un evento en el cual estás dropeando algo dentro de esa ruta, como el propio hecho de cada vez que inicies el ordenador estar levantando el beacon, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Generar tareas programadas, ¿no? Cada X tiempo podemos programar robando eventos los cuales sí que sean legítimos, pues bueno, una llamada a un beacon o una llamada a un proceso que nosotros queramos establecer. Estas strings en concreto son de Black Cat, ¿vale? Están en Defir Labs, las podéis ver, como podéis ver de otros muchos actores, y replicarlas. Luego, ¿qué otras cosas podemos hacer? A mí personalmente me suele funcionar más que la generación de usuarios, generar claves SSH. Por algún motivo está menos monetarizado o me ha levantado menos alertas a mí en particular. Puede ser una manera útil de dejarlo, llevarte la clave y luego poder utilizarla más adelante. Luego también podemos crear servicios. Lo más clásico ha sido generarlo siempre con SAR Persist, pero vamos, que lo puedes generar a mano y sin ningún tipo de problema. Otras técnicas que podemos aplicar son ya las que están dentro de la infraestructura, pero que dependen de la interacción del usuario, ¿vale? Al depender de la interacción del usuario, metemos un montón de problemas, ¿vale? El usuario ya sabemos todos que si tiene una cosa que se tiene que ejecutar de tal manera, va a ingeniárselas para romperla. Entonces, esto puede llevar a un montón de errores. Puede llevar a errores porque, bueno, por ejemplo, ahora se hace mucho que se controlan directamente los accesos directos que te generan el software que está bastionado, no los pueden modificar dentro del escritorio, ¿no? Entonces ya te quedas fastidiado porque no puedes modificar las rutas. Esa es una cosa que pueden meter en bastionado. Pero directamente puede que a lo mejor no utilice Google Chrome, puede que abra Google Chrome de otra manera o lo que sea. Simplemente lo que hay que hacer es modificar la ruta en la cual va a iniciar. Este es del propio Google Chrome que podéis instalar cualquiera. Meterle ahí una Y, bueno, no lo diré. Bueno, concatenar el comando y ejecutar lo que quieras en el comando. Y cada vez que ejecute el acceso directo, ejecutará lo que quieras a posteriori. Una técnica que sí me gusta un poquito más, la estuve investigando hace un tiempo, simplemente porque me di con ella, no sabía que estaba creada y yo pensé, ostras, esto a lo mejor no está. Y llevaba 3 años reportado. Es el tema de Windows Terminal, ¿vale? Windows Terminal es una funcionalidad muy chula que nos hizo Microsoft, básicamente para poder gestionar diferentes sesiones de CMD, PowerShell, lo que queramos. Esto con WSL, con el Windows Subsystem de Linux, pues es bastante útil, pero también es bastante útil porque te permite modificar rutas. Una cosa que puedes hacer es generar perfiles, ¿vale? Los perfiles no son más que un JSON. Lo puedes hacer mediante la interfaz, pero te puedes hacer un perfil con el JSON, dropearlo en la carpeta de toca y si tienes el permiso suficiente, la persistencia se genera. ¿Qué es lo chulo de esto? Que bueno, pues tenemos lo mismo, podemos modificar la ruta a la que llama, que lo podríamos hacer también con el JSON, y que tiene algunas funcionalidades
están chulas también. Podemos iniciarlo Windows Terminal al inicio del equipo y le podemos decir con qué perfil ejecutarse. Es decir, yo puedo coger, sustituir el perfil que utiliza para abrir el CMD un administrador de sistemas todos los días por la mañana. Lo puedo sustituir con el mío malicioso, en el cual ejecuta el CMD y a la vez ejecuta el beacon, y cada mañana, cuando él meta su usuario y su contraseña, levantará Windows Terminal y dirá, ostras, qué guay, ahora ya cojo y hago lo que quiera, ¿no? Lógicamente, pues es un CMD saltando a la pantalla, pues es algo que canta, ¿no? Pero como permite iniciarse sin tocarlo, pues dependiendo de en qué ambientes, en sitios en los cuales pues hay mucho equipo de desarrollo, mucho equipo de administración de sistemas, pues te puede tocar, ¿vale? Y luego tienes otra funcionalidad que también está chula, que es que puedes ejecutarlo, pedir que se ejecute directamente como administrador. Problema de esto, que va a saltar el UAC. Entonces, si una cosa era que te saltas un CMD por la mañana y dijeses tú, mira, esto es porque tengo configurado no sé qué, o porque me he metido otro perfil y este perfil funciona así, y quizás lo puedes colar, pero el UAC, después de meter el usuario de contraseña, pues eso difícilmente. Además de que el propio usuario debería ser administrador local de sus máquinas. Que, bueno, como no pasa en ningún sitio, pues supongo que será difícil. Pero vamos, este tipo de usuarios en concreto son los que nos dan pie a poder utilizar este tipo de técnicas, ¿vale? Porque el usuario normal, el administrativo, el de recursos humanos, lógicamente el Windows Terminal lo va a ver y va a decir esto qué es y le va a llamar la atención. Mejor mira a otro lado, pero para una persistencia no nos interesa. Y luego, voy a explicar 3 técnicas para conseguir persistencia una vez nos echan completamente de la infraestructura, ¿vale? Perdona. Bueno, pongámonos en el caso de hemos comprometido nuestra infraestructura, la infraestructura, hemos dado algunos pasos, a lo mejor no hemos conseguido ejecutar acciones o queríamos ejecutar más acciones y en algún punto de estar cacharreando nos han detectado. Nos han tirado los beacons, el punto de apoyo que teníamos nada, nos han empezado a eliminar persistencias, pero nosotros no tenemos ni idea de cuáles, y nos han flagueado al C2. Así que encima las vamos a tener canutas para volver a entrar, ¿no? ¿Cuál es el punto que tenemos aquí? Que es que las persistencias tienen que haber servido para algo, ¿no? Si contamos que todas las persistencias que hemos sido capaces de poner, todo generar usuarios, tal, cuentan con un punto de acceso inicial, pues bueno, pues en cuanto hayan sabido el punto de acceso inicial, pues si es un phishing, pues lo investigarán y ya tendremos que cambiar de TPs para lanzar el phishing y a lo mejor ya no tenemos capacidad de acceder. O si ha sido porque nos han dado un equipo, pues ya nos habrán marcado el equipo y tendremos que llamar al cliente y traer otro y generar un lío, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver técnicas para generar esa segunda persistencia que nos dé salidas de fuera, porque sí que es verdad que todas las técnicas que nacen de tareas programadas, tal, te permiten ejecutar ficheros, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema de esto? Que si yo lo que hago aquí es decir, venga, cada vez que inicies el sistema, ejecuta este beacon, ¿vale? Cuando a mí me pillen, todos los indicadores de compromiso que les he dado por haberles saltado 30 beacons en diferentes sitios de su infra o 30 cosas que me hayan podido pillar, ya van a ser inútiles. Es decir, no le voy a poder coger, cascarle otro phishing y va a llegar, sino que encima voy a tener que trabajar otro beacon, trabajar una detección y eso va a suponer un montón de tiempo, ¿no? Para eso es para lo que tenemos que hacer persistencias desde las cuales podamos volver a entrar de manera sencilla. Aquí, cosas que son importantes. Saber cómo levantarnos de este palo, ¿no? Y preverlo. Si no lo preveemos, si no estudiamos previamente la infraestructura y si no sacamos todo cuando toca, pensando, bueno, luego me podré conectar aquí y sacar esta información, no habrá manera de recuperarse, ¿no? Pero con todo el aprendizaje que tenemos y si hemos conseguido llegar a un punto relativamente bueno del ataque, pues bueno, sabemos por dónde tirar. Podemos tirar por conectividad, podemos tirar por conectividad. Tenemos que tener en cuenta la conectividad, qué es común, qué no es común en esa infraestructura, ¿vale? Para poder tratar
de recuperarnos durante el propio ataque. Podemos abusar de cosas que ya existen, de tráfico expuesto hacia Internet. Bueno, tenemos que tener la documentación y tenemos que preparar máquinas que estén, vamos, máquinas y recursos, tanto nosotros como atacantes fuera de la infraestructura como dentro de la infraestructura, para poder generar esta persistencia y no liarla, ¿vale? Imaginemos la situación, vamos a comentar 3 técnicas, ¿vale? Estoy en proceso de desarrollar la POC, porque ahora os comento, se subirá más adelante, ¿vale? Imaginaos que estamos fuera de la infraestructura, hemos conseguido generar, pues tenemos un usuario local en una máquina, tenemos alguna cosa en otro servidor, tenemos un par de usuarios en el dominio, pero claro, nos han flagado el C2 y no tenemos conectividad de dentro. A ver ahora cómo volvemos a entrar. Esto es un lío, ¿no? Pues bueno, una cosa que estoy trabajando, que no he podido todavía terminar de desarrollar, es, bueno, vale, me has marcado el C2, pues vamos a hacer una cosa. Si yo he tenido durante toda la cadena en la cual he estado atacando, normalmente lo que solemos hacer en Red Teaming es irnos acercando hacia el Active Directory, ¿no? Ir cerrando el círculo. Pero hay veces que simplemente tenemos que expandirnos un poco más, ¿no? Pues a lo mejor puedo ir a servicios que están expuestos en Internet actualmente, los cuales son legítimos de la compañía, y ya con privilegios comprometerlos y generarme una manera de tener conectividad entre la infraestructura y fuera, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues a lo mejor abusando de un servicio WordPress. Lo que estoy haciendo ahora mismo es desarrollar un plugin de WordPress con algunas medidas y tal para ocultarlo, que me permita volver a tener comunicación dentro y volver a desplegar algún beacon o alguna shell que me permita poder seguir operando, ¿no? Poder seguir descubriendo las diferentes persistencias que he puesto. Una cosa también que hay que tener en cuenta a nivel de OPSEC dentro de este despliegue es que si nosotros repetimos siempre los mismos TTPs, hay muchas posibilidades de que esos TTPs hayan sido monitorizados, ¿no? Es decir, si yo he generado 30 usuarios en el dominio, voy a generar 3, ¿no? Pero si he generado 3 usuarios en el dominio y a mí me han pillado uno, muy probablemente el equipo del SOC lo que va a hacer es, vale, ¿qué eventos han generado antes de esto de generación de usuarios? Dame un mes, ¿no? Entonces, muy probablemente, si los usuarios siguen existiendo y si me han pillado por eso es importante tener conocimiento de qué estamos lanzando en cada momento. A lo mejor esos usuarios están siendo monitorizados y en cuanto yo entre, me han vuelto a cazar la persistencia, ¿no? Entonces, tengo que tener cuidado sobre qué TTPs estoy desplegando, en qué momento los estoy desplegando y para qué los voy a utilizar más adelante, ¿no? ¿Para qué voy a utilizar ese usuario que estoy generando en local? ¿Tiene algún sentido o no? ¿Para qué lo estoy generando en dominio? ¿Tiene algún sentido o no? ¿Y por qué en concreto sospecho que me han pillado? ¿Y qué cosas había en la máquina en la cual me han pillado, ¿no? Para poder ver, bueno, en adelante qué poder hacer. Un TTP que a mí me gusta bastante, lo utilizaba la gente de Conti, de hecho fue liqueado Conti. Uno de los motivos por los cuales se disolvieron fue por el leak de 2022, en el cual empezaron a sacar manuales suyos internos. Es abusar de Anydesk, ¿vale? Bueno, existe otro reporte un poco más actual, de 2025, si no me equivoco, del Paco Team en The Feed Report, donde cuentan también este TTP y cómo aplicarlo, cómo conseguir conectividad desde fuera con AnyRun. También, o sea, y aquí como pequeño disclaimer, por si os apetece cacharrear, se puede hacer algo parecido con la asistencia rápida de Microsoft, ¿vale? Que viene por defecto, que o la deshabilitas o no existe. O sea, o no está bloqueada, ¿vale? Porque el tráfico viaja a través de Microsoft. Lo que pasa es que tiene una particularidad que en el despliegue que impide automatizarlo de manera tan fácil y requieres algún tipo de interacción. Entonces, lo puedes utilizar en el momento que estás comprometiendo a una víctima, pero no lo vas a poder utilizar en el momento que te han echado, ¿vale? Este es uno de los leaks de Conti, donde habla de Anydesk, pero vamos, que tenemos más cosas. Más cosas donde se detalla el TTP y se detalla cómo se utilizaba. Pongamos el caso, ¿vale? Si yo consigo tener una máquina que tenga AnyRun corriendo, voy a tener un binario firmado de administración de sistemas que incluso a lo mejor están utilizando dentro de la propia compañía, con el cual tener conectividad hacia afuera, ¿vale? Es relativamente difícil
que a mí me estén flagueando el tráfico de AnyRun, sobre todo si utilizan AnyRun, ¿vale? ¿Cuál es el tema? Que pueden utilizar diferentes soluciones. No tienen por qué estar utilizando AnyRun, pero todos sabemos que... bueno, AnyRun, perdón, AnyDesk. Pero todos sabemos que luego este tipo de herramientas se utilizan en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, puedo hacer una investigación de qué herramientas están utilizando y tratar de weaponizarlas para, a posteriori, poder abusar de ellas, ¿no? Este es un caso muy sencillo. Pues bueno, yo tengo mi C2 paralelo, el que no está flagueado, en el cual tengo capacidad de conectividad con el AnyRun que tengo dentro. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, este es el gráfico sencillo, ¿no? Pues yo cojo y ejecuto eso, pero claro, a mí no me interesa a lo mejor tener el AnyRun ejecutándose todo el día o desde el momento en que yo empezaba a comprometer esa máquina, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer para automatizar esto un poco y hacer que sea más invisible? Esto, bueno, lo pondré luego, toda la charla estará subida a GitHub, ¿vale? Por si queréis, pues cualquier cosa que esté documentada aquí. Pero además, el script que hace parte de esta killchain lo tengo subido en un repositorio con un dropper que hice custom, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros lo que podemos hacer es generar una tarea programada, creo que eran 8 líneas de código, en el cual simplemente consulte un SharePoint he puesto, pero vamos, como lo hice yo en la POC, era un repositorio de GitHub, ¿vale? Era un GIST. El GIST va a tener siempre 0, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? 7 líneas de código, una cosa por el estilo. Cuando se inicie el ordenador, consulta este repositorio, en este caso un SharePoint, y dime, ¿hay algo? ¿No hay nada? Apágate, ¿vale? Eso lo puedo tener, no me genera ruido, no me genera nada, no he metido ningún IOC dentro de ese código, entonces puedo seguir funcionando. ¿Que necesito recuperar acceso? Vale, el código lo que va a hacer es consultar el contenido y tratar de meterlo en memoria, ¿vale? Tratar de ejecutarlo en memoria, perdón. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que en el momento en el cual yo quiero que ese script haga algo, simplemente tengo que rellenar el SharePoint o el GitHub con el contenido que quiero que haga, ¿vale? ¿Cuál es el contenido que quiero que haga? Pues un script más detallado en el cual coja y descargue AnyRun del repositorio oficial, lo ejecute, y AnyRun tiene una particularidad, que es que le puedes meter la clave con la cual quieres conectarte a ese sistema en el momento de la instalación. Es lo que no tiene la asistencia, el Quick Assist de Microsoft, ¿vale? El Quick Assist de Microsoft lo puedes generar la clave, pero tiene un token que se genera en ese momento, el cual no puedes, no puedes prever ni puedes automatizar, ¿vale? Entonces, la única manera como tal de bypasseárselo es conseguir hacer un screenshot en ese momento y llevarte el screenshot o de alguna manera llevarte el parámetro. Yo, en concreto, me parecía que era demasiado, que me rompía ya la lógica de lo que quería y me decidí por hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En resumen, coger, llamar a un servicio en Internet cada el tiempo que programemos, que el servicio no tiene nada, pues no hagan nada. En el momento que el servicio ponga algo, coge esta URL, consúltala y el contenido lo ejecutas en memoria. La ejecución que hacemos en memoria, simplemente vete a AnyRun, a AnyDesk, al servicio oficial, a la web oficial, descárgate el binario y ejecútalo con estos parámetros. En ese momento, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos conectividad con la máquina, ¿vale? Simplemente coge, lo descarga, lo instala, te mete la clave, tú tienes la clave porque se la has definido anteriormente y tienes conectividad. Estábamos fuera completamente, estábamos fuera de la partida, nos habían pillado por 8 lados. Si nosotros no hemos utilizado AnyDesk en ningún momento, no tienen este TCP marcado como que es nuestro, pues si colocamos esto en otra parte de la infraestructura, la cual no esté dentro de la killchain que nosotros estemos ejecutando, porque no nos interese, porque sea el ordenador de no sé qué, porque por el motivo que sea, pues ya hemos vuelto a estar dentro de la infraestructura, ¿vale? Y la tercera técnica que os quería comentar, bueno, la he visto en diferentes actores. Se me ha olvidado poner el recurso.
Pero bueno, en Defear Labs aparece la técnica explicada, cómo se la han sacado a un actor de amenazas, ¿vale? Que básicamente lo que hace es abusar de la conectividad de Cloudflare, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a tener que instalar algo, ¿vale? Podemos hacer un script muy similar al anterior, pero en vez de centrarnos en tener administración remota en una máquina, vamos a centrarnos en tener conectividad con la red interna, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que excepto que haya algún partido importante y a Tebas le haya dado por apagar Internet, pues tendremos conectividad con Cloudflare. Existe una herramientita, la cual se llama Cloudflared, que es del propio Cloudflare. El código está disponible en GitHub, es decir, que podéis hacer con él lo que queráis, el cual básicamente permite establecer túneles a través de Cloudflare end-to-end, ¿vale? Entonces, excepto que la empresa tenga capado por algún tipo de motivo Cloudflare y no quieran acceder a la mitad de Internet, nosotros vamos a reproducir el mismo paso del anterior. Oye, me voy a hacer una tarea programada en la cual cada mucho tiempo tú me cojas, cuando yo te diga, te descargas Cloudflare, lo instalas, le metes los parámetros y yo recibo por el otro lado la conexión. Ya vuelvo a estar dentro de la infraestructura, vuelvo a tener conectividad y bueno, pues la conectividad las persistencias que me han aguantado en base al upside que haya podido tener y a lo bien que lo haya hecho el Blue Team, pues me permitirá poder seguir con el ejercicio y no tener que decir, oye, necesito otro punto de acceso o necesito lo que sea porque me habéis cazado, ¿no? Entonces, nada. Pues bueno, este es el resumen de las técnicas que venía a comentaros. La presentación, toda la documentación, el paper y tal, lo tenéis aquí, está en mi GitHub. En el GitHub también aparece explicado cómo hacer el tema de Windows Terminal y el dropper de AnyDesk, ¿vale? O sea, es muy sencillo, lo podéis hacer con IA y tal. Y nada, pues espero que os haya gustado.